¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento del día en que se esté viendo este video. Mi nombre es Martínez Gómez Ángel Sayí, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el día de hoy les voy a exponer el tema Transparencia y protección de datos personales en la cadena de bloques, blockchain. Ese es un artículo de Gersain Llamas en la revista de Derecho a la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estas son las epígrafes que se van a tocar durante la exposición y este es el marco epistémico. Como preguntas y objetivos a los que vamos a llegar después de esta exposición es qué derechos puede proteger la tecnología blockchain. Vamos a definir qué es blockchain, dónde surge, cómo funciona, por qué se dice que la información que se contiene en él es inmutable, qué ventajas nos ofrece respecto a otras tecnologías. Vamos a mencionar los problemas que aún existen con esta tecnología, los tipos de blockchain que existen, algunas normas jurídicas que lo regulan nacional e internacionalmente. Vamos a definir qué es la nube, qué es la anonimización y pseudonimización y las posibles soluciones que le podemos dar a los problemas que se presentan. Como genealogía, la primera institución importante a conocer es el Centro Canadiense de Investigación o International Development Center Research, que es una empresa pública canadiense encargada de ayudar a encontrar soluciones a los principales problemas que aquejan a los países en desarrollo, esto mediante el financiamiento y promoción de la investigación e innovación. Fue creada en 1970, derivada de una ley emitida por el Parlamento de Canadá, con la encomienda de iniciar, alentar, apoyar y llevar a cabo investigaciones sobre los problemas que acontecían en regiones estratégicas del mundo, esto impulsando la aplicación de conocimientos científicos y técnicos con la finalidad de generar progresos económicos y sociales. La segunda institución que es importante conocer es la Red Iberoamericana de Derecho Informático. Esta fue fundada en 2009 por el abogado Guillermo M. Zamora, que es una comunidad de profesionales de derecho y nuevas tecnologías creada a partir del interés con el objetivo de lograr generar un aporte significativo para el progreso del derecho informático. Y en la actualidad es una comunidad, la comunidad más grande de derecho informático en Latinoamérica, además de contar con el mayor acervo de noticias, doctrina y jurisprudencia en la materia. La tercera institución que es importante conocer es la Agencia Española de Protección de Datos, la cual es una autoridad estatal de control encargada de velar por el cumplimiento de la normatividad en materia de protección de datos. Esta fue creada en 1992, sin embargo comenzó a funcionar en 1994 y cuenta con independencia presupuestal, así como con autonomía funcional, naciendo como consecuencia de la obligación contraída por España al firmar el Convenio 108 del Consejo de Europa, en el cual se establecía la necesidad de contar con una autoridad independiente que velara por el derecho a la protección de datos. Esta funciona como una autoridad administrativa independiente con personalidad jurídica propia, plena capacidad pública y privada, y su finalidad es proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas en materia de protección de datos personales. Bueno, el autor también es importante mencionarlo, que es Gersain Sadamín Llamas Covarrubias. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la misma institución y doctorando en Ciencias de Datos en el Centro de Investigaciones e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, miembro de la Red Iberoamericana de Derecho Informático, actualmente consultor y abogado especialista en nuevas tecnologías del Derecho a la Información y Comunicación. Esta es la forma de acceder a la fuente. En Google buscamos Instituto de Investigaciones Jurídicas. Dentro de él se encontrará un apartado llamado Revistas. En este encontraremos los estudios de Derecho a la Información, la revista, y consultamos los números anteriores. Entramos al tomo número 11 y dentro de este está el artículo Transparencia y protección de datos personales en la cadena de bloques blockchain. Este es un aprendizaje significativo adquirido en el Seminario Constructivista de Derecho a la Información. Bueno, como introducción, podemos mencionar que uno de los principales retos de la tecnología y la comunicación es la privacidad y seguridad de la información. Esto debido a la constante puesta en peligro de nuestros datos personales. Blockchain es una tecnología que por sus características de inmutabilidad, confianza, transparencia, descentralización y distribución de registros, representa una alternativa para mantener la privacidad y protección de nuestros datos personales. Ningún derecho es absoluto, ya que existen otros derechos que deben ser igualmente protegidos. Por ello, el derecho de acceso a la información y protección de datos personales pueden ser limitados de forma excepcional. El autor, dentro de la obra, nos ofrece una clasificación de derechos, que son los derechos universales absolutos, derechos universales relativos, derechos singulares absolutos y derechos singulares relativos. Esta clasificación no contempla al derecho a la información y protección de datos personales como derechos universales absolutos, sin embargo, esto no acarrea su desatención.
Como siguiente tema, me parece importante mencionar algunos de los derechos potencialmente protegidos por el uso correcto de esta tecnología, como lo son los derechos ARCO, que son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, el habeas data, el derecho al olvido, a la intimidad, a la privacidad, al anonimato, a la verdad, a encriptar, a la auditoría y a una gobernanza electrónica. Ahora sí, podemos entrar al estudio del blockchain como tal. Este tiene su origen en 2008 con la publicación de Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Esta es publicada por Satoshi Nakamoto, siendo que un año después él desarrollaría la red que integraría Bitcoin y dentro de esta red estaría la tecnología blockchain. Como concepto de blockchain, podemos mencionar que es un sistema descentralizado y distribuido y un mecanismo de consenso con sistemas criptográficos. Este es una herramienta innovadora, ya que funciona como un medio de acoplamiento entre unidades independientes y consiste en un sistema de marcadores digitales a prueba de cualquier tipo de manipulación. Las ventajas que existen respecto a este sistema es que permite a los usuarios registrar transacciones dentro de un libro mayor, el cual es compartido en una comunidad. También permite crear redes entre personas usando sus propios dispositivos sin necesidad de que exista una unidad central. Y es gracias a esta característica que los dispositivos que integran esta red validan transacciones mediante un mecanismo de consenso. Bueno, todo esto es realizado a partir de un software que se instala en un dispositivo, el cual descarga la información e integra la cadena de bloques, además de replicar todos los registros garantizando la inmutabilidad de la información. Una de las principales cualidades que permite este sistema y su funcionamiento es la transparencia de la información, ya que los registros pueden ser consultados y leídos por cualquier persona que pertenezca al sistema. Algunos de los conceptos relevantes que me pareció importante tocar son los sistemas centralizados y descentralizados y el cifrado. Los centralizados son aquellos que dependen de un ente central, los descentralizados son aquellos que dependen de una colectividad, y dentro de estos descentralizados, todos sus componentes se conectan entre ellos, es decir, que si uno cae, no afecta a los demás. En estos diagramas podemos observar cómo es un sistema centralizado, que es cuando nosotros vamos al banco a hacerle un pago a alguna persona. Este banco certifica que nosotros tenemos dinero para pagarle a la otra persona y valida la transacción. Sin embargo, en un sistema descentralizado, una colectividad de personas o entes se dedicará a validar esta transacción, a verificar que nosotros tenemos dinero para poder prestarle a otra persona. Respecto al cifrado, podemos decir que esto es transformar la información para protegerla. Desde un punto de vista más especializado e informático, es ejecutar un algoritmo aplicando una o varias contraseñas que transforman la información en un conjunto de números o símbolos o letras con o sin sentido. Normalmente estos solamente protegen el acceso y no como tal información. Y es importante mencionar que SHA-256 es uno de los programas de cifrado más completos que existen en la actualidad, que es el que utiliza blockchain. Ahora sí podemos entrar al funcionamiento general de blockchain. Como definición, podemos utilizar esta que propone Fernando Quiros en 2019 en un artículo, que es un registro compartido de manera distribuida y centralizada entre múltiples dispositivos donde las transacciones se registran y validan mediante un mecanismo de consenso, las cuales son agregadas en bloques unidos con una cadena criptográfica con el fin de crear marcadores digitales a prueba de manipulaciones y resistentes a las mismas. Respecto a su funcionamiento general, tenemos que visualizar primero un registro contable único en el cual se escriben todos los movimientos que realizamos. Este registro no se va a ubicar en una unidad central, sino que va a estar distribuido de manera centralizada sin jerarquizar ninguno de los dispositivos. Respecto a las partes que los integran, primero es un hash. Este es resultado de una codificación generada por SHA-256, que es el programa de cifrado, y este se genera a partir de la información que contiene el bloque anterior. Es decir, con la entrada de información nueva va a generarse un hash nuevo. Cualquier modificación a la información anterior cambiaría el hash y esto haría que se rompiera la cadena de información. El segundo elemento son los registros de transacciones, que es un libro contable de los movimientos hechos, y el tercero es una prueba de trabajo, que es un problema algorítmico de muy difícil resolución, y la única forma de resolverlo es mediante prueba y error. Esto se le conoce como minería y se dan 10 minutos para la resolución del problema. Respecto a la actualización y sincronización, las transacciones son registradas mediante un mecanismo de consenso. Existen muchos mecanismos de consenso, sin embargo, el propuesto por Nakamoto es una proof of work o prueba de trabajo, que es un mecanismo por el cual, mediante prueba y error, además de recursos informáticos, se llega a un factor que se aceptaba de forma conjunta por toda la red. A esto se le llama protocolo de consenso. Cada uno de los bloques de la cadena se genera cada 10 minutos
el tiempo que tendrán los mineros para cambiar el nonce, que es el resultado de la prueba de trabajo, produciendo hash de salidas, solamente si estos cumplen con los requisitos necesarios. Una vez generado el hash, se envía a los dos más mineros para su aceptación y validación. En este diagrama se puede ver de forma clara cómo entra nueva información. Se genera un nuevo hash con SHA-256. Si cumple los requisitos, se genera un nonce, que es un resultado de la prueba de trabajo que se aprueba de forma colectiva, y el nuevo bloque tendrá la información nueva con un nuevo hash y un nonce. Respecto a la adición de bloques, podemos decir que estos son generados dentro de una cadena criptográfica, lo cual brinda inmutabilidad de la información. Cada uno de los bloques de la cadena cuenta con un historial del bloque anterior. Esto mediante la producción de los nuevos hash, como ya se mencionó, que hará que todos los bloques sean inmutables. Dentro de cada hash se encuentra un registro del hash actual, el hash anterior, una marca de tiempo y la información que se modificó. También es importante mencionar que blockchain cuenta con un sistema de cifrado simétrico, que es contar con dos llaves para acceder a la información. Si se quiere compartir información con una persona, se debe cifrar la información utilizando una llave pública, y una vez cifrada la información, se descifrará mediante una llave privada. Cada uno de los usuarios de blockchain cuenta con una llave privada única e irrepetible, la cual puede encriptar y desencriptar la información. En este diagrama lo podemos ver de forma clara. Sujeto A quiere mandar un mensaje a sujeto B. Este lo encripta la información del mensaje para que esté segura con una llave A, y una vez que llega a sujeto B la descifrará con una llave B. Tres temas importantes que me pareció importante tocar y los puse en este diagrama porque se relacionan mucho. El primero es la inmutabilidad del blockchain, que es que al estar conectados todos los bloques existen marcadores específicos para la información que impiden su modificación o manipulación, y siendo un sistema descentralizado, los usuarios en consenso expulsarían la información inválida o apócrifa. Respecto a su transparencia, se dice que este es un sistema transparente al poder examinar todas las transacciones existentes en la información, gracias a que es una unidad de bloques protegidos con marcadores que ofrecen inmutabilidad. Y respecto a su permanencia en la red, podemos decir que es un sistema autopiético. Esto quiere decir que se generan bloques constantes al existir una recompensa a los usuarios que resuelven las pruebas de trabajo. En su funcionamiento primigenio, las recompensas que se daban a los mineros eran los bitcoins. El siguiente tema a tocar es transparencia y blockchain. Me parece importante mencionar algunas ventajas y desventajas, la desventaja que existe respecto al uso de esta tecnología. La principal ventaja es que cierra el camino a cualquier intento de cambios no autorizados en la información y registra los movimientos y modificaciones que se llevan a cabo, funcionando como un vehículo de vigilancia y de control. La segunda ventaja es que los registros son almacenados de forma secuencial con marcas de tiempo y autenticación en cada una de las modificaciones. Y respecto a las desventajas, podemos decir que de forma técnica existe una falibilidad del sistema descentralizado, ya que puede fallar la credibilidad de los nodos, y en caso de que el 51% de estos nodos no sean honestos, se pueden hacer modificaciones indebidas a la información del bloque. El siguiente tema a tratar son los problemas que presenta blockchain. El problema uno versa sobre los tipos de blockchain y es importante conocerlos. El primero son las cadenas públicas, que son aquellas que no son propiedad de nadie, abiertas al público, en las que todos pueden participar. Esto en el proceso de toma de decisiones, y la participación de los usuarios es incentivada, como ya vimos. Las redes privadas, que son aquellas que se limitan a un consorcio o un grupo de individuos que cuentan con un solo libro distribuido entre ellos, y las híbridas, que son aquellas que se tienen una autorización parcialmente aprobada y es usada en compañías o por un consorcio, y mantienen los datos privados solamente respecto al público en general. Es importante hablar de la falibilidad que existe en blockchain, porque sobre esto versa el problema, y es que en los sistemas públicos la colectividad es quien aprueba las pruebas de trabajo. Sin embargo, en los sistemas privados, también llamados Distributed Ledger Technology, o en español tecnología de libro distribuido, solamente los miembros de estos grupos aprobarán las pruebas de trabajo, y estos pueden ponerse de acuerdo para formar un grupo mayoritario que apruebe modificaciones indebidas a la información que se contiene. El autor nos menciona que para su implementación en el sector público debe existir una sinergia entre el público y el sector público, el sector privado y la sociedad civil, con la finalidad de que la información que sea contenida no sea manipulada. En las redes privadas, la característica de centralización genera riesgos a la inmutabilidad de la información, ya que el mecanismo de consenso funciona dentro de un grupo cerrado que puede no o no aprobar la información correcta o incorrecta. El segundo problema que se menciona es la transparencia per se.
Aunque es una de las ventajas más importantes que tiene blockchain, también representa un riesgo para los intereses jurídicos de confidencialidad y reserva de la información para los casos en que las personas no deseen que su información sea divulgada. De acuerdo a un informe publicado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá o International Development Research Center, existen distintos tipos de clasificaciones de blockchain y derivado de esta situación, los sujetos o entes usuarios de esta tecnología deben escoger entre qué tipo de blockchain usar, entre público, privado o híbrido. El siguiente tema es la protección de datos personales y blockchain. El marco jurídico nacional e internacional, me parece importante mencionarlo en una sola diapositiva. Eh, de forma primigenia tenemos en el marco jurídico internacional el RGPD o Reglamento General de Protección de Datos. Este fue aprobado en 2016 y aplicado en 2018 por el Parlamento Europeo y regula el tratamiento que se da a los datos personales de las personas, empresas u organizaciones en la Unión Europea. Respecto al marco jurídico nacional, tenemos el artículo 6 y 16 constitucionales, esto en material de protección de datos personales, y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados que derivan de estos dos artículos constitucionales. Estas dos leyes son incompatibles con la aplicación de la tecnología blockchain, sin embargo, reconocen y aceptan el concepto de nueva informática. ¿Pero qué es la nueva informática? Bueno, la nueva informática, de acuerdo al artículo 3, fracción cuarta de la Ley General de Protección de Datos Personales en protección de sujetos obligados, nos lo define como modelo de previsión externa de servicios de cómputo bajo demanda que implica el suministro de infraestructura, plataforma o programa informático distribuido en modo flexible mediante procedimientos virtuales en recursos compartidos dinámicamente. Es importante entender que existen tres tipos de servicios de nube: software as a service, que es un servicio que puede ser utilizado sin la necesidad de descargar un software, como lo es Google Drive. Este es el modelo de entrada que permite nuestra legislación de blockchain. Platform as a Service, que es cuando una plataforma permite que se desarrollen aplicaciones y ofrecer servicios sin necesidad de instalar un software, como Google App Engine. Y Infrastructure as a Service, que es un servicio online que permite pagar por recursos de hardware. Ejemplo de ello es Amazon Web Service, y este ofrece principalmente servicios de procesamiento. El autor dentro del texto nos menciona algunos asuntos a considerar importantes en la cadena de bloques. El primero es la inmutabilidad de la información y su oposición al derecho de rectificación, cancelación, oposición o derecho al olvido, así como la transmisión de datos personales en una red distribuida. Y el segundo asunto por considerar es que si los datos proporcionados a blockchain deben ser considerados datos personales o al estar cifrados bajo una función de hash, pueden ser pseudonimizados o anonimizados, siendo que de esta forma no podría aplicarse el Reglamento General de Protección de Datos, pues no se considera en nuestro país como información personal al no ser concernientes a una persona identificada o identificable de forma directa. Respecto a este problema, en Europa se le da un tratamiento bastante especial, ya que se considera persona física identificable como toda persona cuya identidad puede determinarse de forma directa o indirecta vía un identificador como el nombre, número de verificación, datos de localización o uno o varios elementos de la identidad física, psicológica, genética, económica, cultural o social de la persona. Por ello, el Reglamento General de Protección de Datos deja fuera los datos anónimos al no considerar que guardan una relación para que la persona sea identificada o identificable. Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos se manifiesta sobre el tema mencionando que el proceso de anonimización es eliminar o reducir los riesgos de reidentificación de los datos anonimizados, es decir, evitar la identificación de las personas. Bueno, pero ¿qué es la anonimización y pseudonimización? Como anonimización, podemos definir a las técnicas que se emplean en datos personales con el fin de ser disociados, eliminando la posibilidad de identificación a las personas de forma irreversible. Por ello, la información anonimizada en ningún caso puede tener un vínculo con un dato que pueda provocar la identificación de las personas. Respecto a la pseudonimización, esta hace que los datos personales no se pueden identificar a una persona, esto sin utilizar información adicional. Por ello se considera que es un proceso reversible. Mientras que en este procedimiento se reemplazan campos de información personal a través de distintos medios, se mantienen datos adicionales que en conjunto pueden permitir la identificación de las personas. Bueno, algunos riesgos que nos menciona el grupo de trabajo del artículo 29, que ahora es llamado Comité Europeo de Protección de Datos, que es un órgano consultivo encargado de velar que los países de la Unión Europea apliquen sistemáticamente las normas en materia de protección de datos. eh, nos menciona o identifica tres riesgos clave a tener en cuenta en la anonimización.
El primero es la singularización, que es la posibilidad de extraer un conjunto de datos o registros que permitan identificar a una persona. La segunda es la vinculabilidad, que es la capacidad de vinculación de la información de un interesado a un grupo mediante el análisis de correlación. Y la tercera es la inferencia, que es la posibilidad de deducir una probabilidad mediante un valor o un atributo a partir de valores de conjunto o datos. Respecto a los datos pseudonimizados en nuestro país e internacionalmente, el Reglamento General de Protección de Datos dice que el tratamiento de datos personales de manera distribuida es el tratamiento de datos personales de manera distribuida, ya que no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable, esto en su artículo 4. Sin embargo, en la legislación mexicana no existe el concepto de anonimización ni pseudonimización, pero sí la palabra disociación, la cual es definida como el procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse al titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo. Esto en el artículo 3, fracción de decimotercera del Reglamento General de Protección de Datos Personales en Sujetos Obligados. De su interpretación podemos concluir que el proceso de disociación en realidad es un proceso de pseudonimización de datos. Bueno, tres conceptos que toca el autor del texto es el concepto de codificación, cifrado y hash. La codificación menciona que su finalidad es mantener la usabilidad de los datos y puede revertirse usando el mismo algoritmo sin necesidad de una clave. Respecto al cifrado, menciona que su finalidad es mantener la confidencialidad de datos y se requiere una clave para descifrar su información, y además de que su acción es irreversible. Y finalmente el hash, que sirve para validar la integridad del contenido y detectar sus modificaciones. Además de ello, sus resultados, si se convierten casi de forma irreversible en anónimos, pues solo mediante ataques cibernéticos y computación cuántica se puede penetrar a partir de estos sistemas. El siguiente tema a considerar son las soluciones. El primer problema que se presenta respecto a los derechos ARCO y el blockchain. Los derechos ARCO son los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, y se pueden llegar a ver vulnerados debido a la inmutabilidad de la red, así como con su transparencia. La primera solución que ofrece el autor es cambiar los datos y tener algunas bifurcaciones a las redes, ya que los datos son inmutables por sí mismos. Se puede generar bifurcaciones en la red generando dos ramas distintas de información durante un periodo específico de tiempo. Existen dos tipos de bifurcaciones, las hard fork y las stop fork. Las hard fork son cuando las cadenas crecen de forma independiente. Estas ocurren cuando una parte de la red opera con un conjunto de reglas de consenso general distintas. Y el soft fork o bifurcación suave, cuando existe un cambio ligero a las reglas de consenso, lo cual lo permite la operación de los usuarios que mientras se actualizan con las nuevas reglas del sistema. Esto solo es temporal mientras se actualizan los usuarios. La segunda solución que plantea el autor es almacenar los datos personales fuera de la cadena y hash de la cadena. Como se puede ver en este diagrama, el blockchain o la cadena de bloques funciona de forma independiente al sistema. Esto es mediante una nueva estructura fuera de la cadena, en la cual se agregan referencias o identificadores convertidos en hash para así no comprometer los datos personales. La tercera solución que se ofrece es un canal privado de comunicación y los hash. Esto es permitiendo que dos nodos sí transmitan datos personales, sin embargo, no compartiendo la información con todos los demás nodos. La cuarta solución y última propuesta es eliminar las claves de cifrado, esto para no poder descifrar la información que se mete dentro del sistema y con ello convertir la información en ilegible, además de anonimizada, cumpliendo con los derechos de cancelación o oposición. El segundo problema, bueno, el segundo problema respecto a la transmisión de datos en redes blockchain y la única solución que propone el autor es que los usuarios son responsables de la información personal eh, y se plantea el caso de los blockchains privados en los que los consorcios deben coincidir para que los registros distribuidos no se compartan con personas o con conjuntos de personas que no sean indicados. Y en las redes públicas es importante que los usuarios sean conscientes del funcionamiento de la tecnología blockchain para que no compartan información personal o que no están dispuestos que esté sujetos a transparencia. Respecto a las reflexiones finales, podemos mencionar que durante el transcurso de la investigación pudimos observar la forma en que funciona blockchain, su surgimiento en una estructura monetaria, así como su avance favoreciendo la transparencia.
Es innegable que la tecnología avanza a pasos agigantados y con ella existe un nuevo riesgo respecto a nuestra información personal. Si bien blockchain es una herramienta orientada hacia la transparencia, aún existen muchas áreas de oportunidad en las que esta tecnología puede mejorar. De igual forma, tenemos que tener conciencia que es necesario que cada vez se vuelve más necesario la actualización de nuestra legislación, armonizada con la legislación establecida en el ámbito internacional, y que el estudio de estos temas que tienen que ver con tecnología cada vez se vuelven más obligatorios y menos opcionales. Estas son las claves teóricas y el índice analítico de la exposición y de la investigación. Y vienen las reflexiones prácticas. Como se mencionó durante la exposición, en el marco jurídico internacional existe el Reglamento General de Protección de Datos, el cual fue aprobado en 2016 y aplicado en 2018 por el Parlamento Europeo y el Consejo, que regula el tratamiento que realizan las personas, empresas y organizaciones respecto a sus datos personales en la Unión Europea. Y en el marco jurídico nacional tenemos el artículo 6 y 16 constitucionales en materia de protección de datos, y de ello se desprende la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que es de 2010 y nunca ha sido reformada, y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de 2017, la cual tampoco ha sido reformada nunca, razón por la cual ambas resultan insuficientes para atender las necesidades de regulación en materia de estas tecnologías. Respecto a la solicitud de información, bueno, se realizó durante el seminario una consulta de información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a la erogación de recursos que representaban el FONDE. Esto mediante los siguientes cuestionamientos. Siendo que es un fideicomiso suprimido en 2021 y transcurridos 3 años de esto, ¿por qué temas específicos se han tenido que erogar los 17,984 millones de pesos que correspondían al fondo? ¿Qué desastres naturales han ameritado que estos recursos sean erogados y a qué dependencias han sido canalizados? ¿Quién se ha encargado de operar la aplicación de estos recursos? ¿Qué acciones concretas de prevención se han financiado con estos recursos? Y si en alguno de los casos se había contratado algunos seguros para la prevención de las consecuencias que dejaban los desastres naturales. Gracias a la premura con la que se realizó esta solicitud de información, la autoridad aún no contesta, pero está dentro del plazo legal para realizarlo. Como postura epistémica, podemos mencionar que se presentaron algunos inconvenientes respecto a la investigación. Como primer punto, podemos mencionar un poco de falta de estructura del artículo. Esto es entendible ya que es una fuente especializada, sin embargo, hay algunos términos que se dan por entendido. Palabras esenciales como hash, codificación y clasificación de los sistemas me parece que merecen un apartado completo de desarrollo al principio del texto para entender su funcionamiento respecto al blockchain. Y el segundo inconveniente que se presentó es que muchos de los términos utilizados al principio de la lectura eran explicados casi al final, dificultando así un poco su síntesis. Por estos casos, me parece una fuente muy completa, escrita por un especialista en la materia, con propuestas innovadoras a los problemas que presenta hoy en día este sistema. Como fuente selecta, tenemos el artículo Transparencia y Protección de Datos Personales en la cadena de bloques de la revista de estudios de Derecho a la Información, volumen 11 de Gersain Salamín Llamas Covarrubias, y estas son algunas fuentes complementarias utilizadas en la investigación. ¿Cómo enfocarte? Aquí tenemos la lección de anatomía de Nicolas Stolp de 1632. Este es realizado por Rembrandt. Actualmente está en el Museo de la Haya y pertenece al siglo de oro neerlandés. Me parece importante ponerla dentro de esta pequeña investigación, ya que esta es la forma, así como en 1632 el doctor Nicolas Stolp enseñaba a sus discípulos respecto a la anatomía, si nosotros vemos las evoluciones constantes de la tecnología. El segundo enfocarte es SPAL 2. Este es parte de la exposición Body Space de 2018 de Anthony Gormley y es una pieza de acero inoxidable. Estas son las medidas específicas. Se encuentra en la Galería Contigua de San Gimignano, en Italia, y pertenece a los escultores contemporáneos, como esta. Podemos ver de forma muy transparente cómo se integra blockchain. Muchísimas gracias por su atención, por citar y difundir el presente material. Esto fue realizado en el Seminario Constructivista y Aula Jurídica bajo estructura, fuentes y supervisión de la catedrática Graciela Steines Vega. Muchas gracias y hasta luego.